Buenos días alumnos, vamos a dar inicio a un nuevo tema donde ustedes tienen que transcribir y desarrollar sus actividades para luego presentarlas y yo colocar sus notas. Vamos a hablar hoy día sobre el humanismo y renacimiento, pero vamos a hablar sobre todo del humanismo, cómo fue y cómo se creó, ¿ya? Entonces decimos, ¿qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual, literario y filosófico indicador del Renacimiento y precursor de la Reforma. Se inició en Italia y se extendió por Europa occidental, Florencia, Roma y Venecia. Durante los siglos XIV y XV, la aparición de la imprenta ayudó a difundir rápidamente los textos clásicos y humanistas. ¿Sí? O sea, quieren decir que estos señores querían reformar todo lo que se vivió en la Edad Media. ¿Ya? El humanismo fue posible gracias a un conjunto de factores como el desarrollo económico. Hombres con poder político y económico apoyaron a artistas y escritores llamándose mecenas. Las emigraciones de intelectuales bizantinos hacia el oeste a raíz de las invasiones turcas y la crisis de la Iglesia impulsó al espíritu para el desarrollo del humanismo. Los elementos se presentaron en las ciudades italianas, entre ellas fue Florencia, la ciudad cuna del humanismo, gracias a la labor de los banqueros Medicis, fundadores de la Academia Platónica o Florentina. Con Marsilio Ficino y Giovanni Pico de la Mirandola, esta academia se convirtió en difusión del movimiento del humanismo. ¿Bien, chicos? Entonces, pues, el humanismo da grandes desarrollos, sobre todo en lo económico, el arte, la ciencia o la escritura, ¿no es cierto? Muy bien. Continuamos. Características del humanismo. Fue el antropocentrismo. Situó al ser humano en el centro de la reflexión, convirtiéndolos en el nuevo objeto de estudio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre tenía conocimiento, sabiduría y entonces empezó a desarrollar el arte y la ciencia. El ideal del humanismo se reúne con la frase del filósofo griego Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas. Claro, porque el hombre era el ser pensante. La preocupación por el estudio y la educación, la revalorización de la cultura clásica, el tono crítico hacia el saber medieval en griego-romano, engloban las características del humanismo. ¿Sí? Muy bien, entonces esto viene tiempos atrás desde Grecia, ¿no? Junto con la cultura romana, para poder desarrollar al ser como un ser talentoso hacia la ciencia, la religión, la escritura y el arte. Precursores del humanismo. Tenemos a Dante Alighieri, 1265-1321. Poeta italiano, y su obra fue la Vida Nuova, escrita después de la muerte de su amada Beatriz en su obra maestra La Divina Comedia. Francisco Petrarca, 1304-1374. Fue un lírico y humanista italiano. Trajo la poesía en la que unía el cristianismo con la cultura clásica, razón por la que será considerado padre del humanismo. Escribió en su obra África, Cancionero y Poemas a la hora. Muy bien, esos son los primeros representantes del humanismo. ¿Ya? Muy bien, tenemos otro representante, Giovanni Boccaccio, 1313-1375. Fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la literatura en italiano. Es recordado sobre todo como autor del Decameron, que empezó en 1348 y terminó en 1535. ¿Sí? Representantes del humanismo. ¿Cuáles son estos representantes? Tomás Moro, Londres, 7 de febrero de 1748 al 6 de julio de 1535. Fue pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés. Poeta, traductor, profesor de leyes, juez de negocios civiles, abogado y canciller de Enrique VIII. Su obra más famosa fue Utopía.
donde buscaba relatar la organización de una sociedad ideal. Este señor en 1535 fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII, acusado de alta traición por no prestar el juramento antipapista frente al surgimiento de la Iglesia anglicana, ni aceptar el acta de supremacia. Permaneció en prisión hasta ser decapitado el 6 de julio de 1535. En 1535 fue canonizado por la Iglesia Católica, quien lo considera un santo y un mártir. Tomás Moro. Muy bien, continuamos. Son representantes del humanismo. Otro representante, Desiderio Erasmo de Rotterdam. Rotterdam 1469, Basilea 1536. Humanista neerlandés de expresión latina, clérigo regular de San Agustín 1480 y sacerdote en 1492. Pero incomodó en la vida religiosa que veía llena de ignorancia. Se dedicó a las letras clásicas y por su fama de latinista consiguió dejar el monasterio y ser nombrado secretario del obispo de Cambrai. Fue llamado el príncipe del humanismo y su obra cumbre fue elogiada a la locura. Nicolás Maquiavelo. Florencia, 3 de mayo de 1469 al 21 de junio de 1527. Maquiavelo, mira su cara maquiavélica, ¿no? Fue un diplomático, funcionario público, filósofo político y escritor italiano. Abre camino a la modernidad con su pensamiento político. Mediante su obra El Príncipe muestra a Lorenzo de Medici como gobernador, cómo unificar Italia. Se le considera el padre de la ciencia política moderna. ¿Sí? Así están los representantes del humanismo. ¿Ya? Otros representantes del humanismo tenemos pues a Giovanni Pico de Miranda, Lorenzo de Valla, Antonio de Nebrija y Juan Luis Vives Valencia. Este señor Pico de Miranda fue el primero en utilizar la palabra humanista para referirse al nuevo movimiento. Fue el autor de un diálogo sobre la dignidad del hombre. Lorenzo Valla, considerado padre de la filología moderna por su estudio de los poetas y su proposición de una nueva gramática. Su logro más conocido fue basado en pruebas filológicas de la falsedad del documento medieval Donación de Constantino, redactado por este emperador, que se otorgaba los territorios de la Italia central al ciudadano del Papa Silvestre I. Escribió su obra sobre la elegancia de la lengua latina. Antonio de Nebrija fue un humanista y gramático español. Participó en la elaboración de Biblia políglota y su principal obra fue la Gramática Castellana. Juan Luis Vives Valencia fue un humanista, filósofo y pedagogo español. Publicó su obra Instrucción de la mujer artista. Ya, aquí estamos viendo estos representantes humanistas. Aquí están Giovanni Pico de Miranda, Lorenzo Valla, Antonio Nebrija y Juan Luis Vives Valencia. ¿Sí? Son los otros representantes del humanismo. ¿Ya? Muy bien, entonces el humanismo nos va a representar sobre la arte, las ciencias, la filosofía, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, aquí les dejo toda la actividad para que todos ustedes hagan esta actividad. Todos. Ya, no se olviden de ilustrar el tema. Todos van a realizar la actividad. Ojo, fuerza del Perú. Muy bien, como estamos en el mes patrio, hay que identificarnos con nuestra nación. Ya, chicos, muy bien, sigan cuidándose, nos vemos, chao.